Génesis capítulo 22. La prueba. En este capítulo Dios prueba la fe de Abraham. Al principio, cuando el Señor le hizo el llamado, Abraham fue probado para que se viese que amaba a Dios más que a su tierra y más que a sus padres y a sus parientes. Ahora es probado para que se vea que ama a Dios más que a su hijo. Este es uno de los episodios más importantes en la vida del patriarca Abraham. Es la acción humana que más se acerca en imitación a la dádiva de Dios de su Hijo unigénito en la cruz del Calvario. Varios aspectos del episodio nos orientan para tener una comprensión mejor de este acto de fe. Primero, vemos el pedido de prueba de Dios. Esta viene después de la expulsión de Ismael y de la obtención de una vida pacífica y próspera para Abraham en Berseba, fruto de la alianza con Abimelech. Abraham, al igual que Job, no sabía que era una prueba. Para él fue un pedido de Dios que se tenía que obedecer. Prueba en el pensamiento bíblico es una demanda o una experiencia que Dios asigna al creyente con el propósito de fortalecer y madurar su fe. El objeto de la prueba es claramente identificado. Debía entregar a su hijo, a su único, a Isaac, a quien amaba. Recordemos que Isaac, nacido fuera de tiempo, era la única posibilidad de descendencia de Abraham. Ismael ya se había ido. El acto de la prueba era ofrecer a Isaac en holocausto. Esto terminaría con la vida de Isaac y con toda posibilidad de descendencia de Abraham. Era en Isaac donde Abraham esperaba el cumplimiento de la promesa de Dios. El lugar del sacrificio quedaba a 3 días de viaje de Berseba, aunque Dios no había especificado exactamente el monte. Todo esto demanda al extremo la obediencia incondicional de Abraham, quien responde sin poner excusas o pedir más explicaciones. Segundo, vemos la respuesta de Abraham, quien toma los siguientes pasos. En primer lugar, se levanta muy de mañana, indicando la prioridad del pedido de Dios. En segundo lugar, hace todos los preparativos para el viaje, el asno para la carga, 2 de sus siervos jóvenes como ayudantes y a Isaac su hijo. En tercer lugar, Abraham lleva los elementos necesarios para ejecutar el holocausto: la leña, el fuego y el cuchillo. Finalmente llega al lugar indicado e identifica el monte. El monte del sacrificio es el monte Moriah, donde luego se construye el templo en Jerusalén. El último tramo hasta el monte lo hacen Abraham e Isaac solos. Le dice a sus siervos: iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. No se nos dice la edad de Isaac, pero era capaz de cargar la leña y mentalmente alerta para preguntarle al padre por el cordero para el holocausto. Este diálogo es uno de los más dramáticos y la respuesta de Abraham fue: Dios proveerá. Lejos de ser una mentira piadosa o un escape a la pregunta, demuestra toda la dependencia de Abraham en Dios. Llegar al monte y ir a ejecutar uno de los actos más terribles para un padre en cumplimiento de la demanda a Dios. Aquí no se nos indica ninguna expresión sentimental, lo que estaba en el interior de Abraham en ese momento, pero sabemos todos lo duro que debió haber sido. Todas las acciones él las realizó en silencio, con exactitud y sin cuestionamientos. También vemos la sumisión de Isaac a Abraham como imitación perfecta de la misma sumisión que Abraham le tenía a Dios. Qué importante, qué ejemplo damos nosotros a nuestros hijos cuando ven en nosotros el querer obedecer y seguir al Señor. En aquellos tiempos, el sacrificio humano, especialmente del primogénito, era parte del culto a la fertilidad de los cananeos y otras culturas. Tanto Abraham como Isaac conocían bien esta práctica. La evidencia bíblica
Sin embargo, indica que la obediencia de Abraham no se debió a la imitación de una práctica o requisito cultural, ni a ningún otro motivo de querer manipular a la divinidad para conseguir favores ventajosos. Fue su temor y obediencia incondicional al Dios de su fe. Los pasos tomados confirman la obediencia exacta, voluntaria y persistente de Abraham. Detrás de la obediencia está la fidelidad y el amor de Abraham hacia Dios. En esta situación, también el Señor le estaba dando una enseñanza a Abraham, y es que el Dios que él conocía no era igual a los dioses de sus vecinos, porque esta prueba era una forma, al final, de enseñarle que el Dios que él conocía nunca jamás le exigiría un sacrificio humano para adorarlo. Sería al contrario. Dios entregaría a su único Hijo con el fin de salvar a la humanidad. En tercer lugar, vemos la respuesta de Dios al temor reverente de Abraham. El Señor le reconoce su actitud de fe y amor al no negarle a lo más preciado de su vida, su único Hijo. Ese temor reverente implica dar a Dios el lugar prioritario en todo. Obediencia total a Dios. Y es la actitud que guía a uno a no desobedecer o ofender a Dios en nada. En cuarto lugar, Dios provee un carnero, como la fe de Abraham lo había declarado anteriormente. Abraham ofrece este animal en holocausto en lugar de su hijo. Notamos aquí que las pruebas traen beneficios permanentes a la vida del creyente, ya que nos enseñan que el amor a Dios va más allá de motivaciones personales que buscan sacar ventajas temporales. Querer agradar a Dios para que Dios me dé lo que yo quiera. No era eso lo que Abraham buscaba. Abraham entendió que Dios es su proveedor en cualquier necesidad. Y esto lo debemos aprender nosotros en cualquier situación o circunstancia de nuestra vida. Debemos aprender a confiar. Eso nos ayuda a alejarnos de cualquier confianza personal o material y de cualquier otra confianza que no esté centrada en Dios. Necesariamente, este episodio nos traslada a otro monte, al monte Calvario. Allí Dios el Padre, por amor a la humanidad, ofreció a su Hijo unigénito en sacrificio por nuestros pecados. Lo que un día Abraham ofreció a Dios en forma incompleta e imperfecta es apenas una sombra de lo que Dios luego en Cristo ofreció en perfección y en consumación total. Finalmente, y como resultado de la prueba, Dios renueva su pacto y promesa con Abraham. El Dios que personalmente se diera a conocer a Abraham y a su pueblo, jura por sí mismo el cumplimiento de este pacto. Es imposible dar al pacto más seguridad y firmeza. El juramento de Dios es más que suficiente. Tercero, los términos del pacto y la promesa son delineados nuevamente, y en ellos se incluye bendiciones, descendencia incontable, poder victorioso sobre los enemigos y un propósito misionero universal. Al final del capítulo se nos habla de la familia de Nacor, hermano de Abraham. Esta familia es importante al pacto porque ha de proveer las esposas apropiadas tanto para Isaac como para Jacob, que permiten a la descendencia de Abraham continuar dentro del propósito del pacto. Aprendemos aquí algo muy importante, mis amados. Si Dios está comprometido con nuestras vidas, no debemos temer a nada ni a nadie. Nuestro temor debe ser desobedecer a Dios. Vivamos pues para honrar a Dios en medio de cualquier situación y a pesar de nuestros defectos. Bendiciones.